Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos despiertos? Bien, vamos a estudiar, hermanos, acerca de este maravilloso evento para nosotros los cristianos, y es de suma importancia el que nosotros podamos recordar, podamos traer a la memoria este evento sin precedentes para nosotros los cristianos, porque para el mundo secular se convierte solamente en una fecha más, en una celebración, como lo vamos a revisar el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy nos has concedido un día más de vida. Gracias porque nos permites estar en tu casa de oración. Te rogamos, Señor, que en este día y que hemos de estudiar tu palabra, Señor, tú nos permitas poder entenderla, poder gozarnos en ti, Señor. Sobre todo, Padre, hoy que celebramos, hoy que recordamos, Padre, ese triunfo que tú tuviste sobre la muerte, en el cual, Señor, nos has dado con ello la vida eterna. Gracias, bendito Padre, por este momento. En tus manos nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano, al menos el que es nacido de nuevo, debe tener un claro significado, debe tener claro el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que la muerte como tal, debe de tener muy claro el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No recordando precisamente este evento cada año, como comúnmente se hace, ¿no? Yo no sé cuántos años llevan ustedes recordando este evento, al menos yo, 35 años, porque estoy seguro que desde que estaba yo en brazos, mi madre me llevaba a la iglesia. Y al menos desde que tengo uso de razón, yo creo que si le restamos 5 años en el que me llevaban al templo, pues no tenía yo quizás idea, ¿no? Pero de ahí en adelante, hermanos, hemos celebrado, yo creo que cada uno de ustedes desde el momento en que también recibió a Cristo en su corazón y ha asistido regularmente a una iglesia, se ha congregado en algún lugar, ha conmemorado año con año este acontecimiento. Pero tendríamos que preguntarnos, hermanos, si no es solamente una mera costumbre. ¿No será que también en nosotros se ha convertido en una fecha más en el calendario? ¿No será que se ha convertido como un hecho histórico que año con año lo estamos recordando, pero que no tiene realmente una trascendencia, un significado real para nuestras vidas? Y solamente venimos o solamente estamos porque tenemos que hacerlo, pero no tiene realmente ese significado que debería de tener. Fíjense que eso es lo que el mundo secular hoy en día de esa manera lo celebra, año tras año. Es más, hoy en día se ha vuelto incluso hasta una competencia esta celebración. ¿Lo han notado? Que se ha vuelto una competencia porque todo el proceso en toda la Semana Santa, ¿qué es lo que comúnmente es el atractivo durante todo este periodo? Al menos el viernes, ¿no? Pues sí, pero hablando específicamente del proceso. Los viacrucis, hermanos, se ha convertido en una competencia. Les digo que se ha convertido en una competencia porque se preocupan a ver qué pueden mejorarle año con año, qué evento puede traer más la atención
de un lugar a otro. Por ejemplo, hay lugares donde lo celebran, al menos aquí en México hay 3 lugares donde hacen esas celebraciones y son televisados a nivel mundial. En otros países, por ejemplo, en Filipinas, el acontecimiento se realiza de una manera donde realmente crucifican a una persona. Y se hace y así en diferentes lugares. Ustedes se toman un tiempo para investigar al respecto, van a ver que hay lugares específicamente en donde mueren las personas, los crucifican, los matan realmente. Pero les digo que se ha vuelto más como una popularidad, más como un evento para ver quién atrae más televidentes. Incluso hay personas que viajan de México a otros lugares para ver esa representación, y hay personas que viajan de otros países a México también para ver esa representación. Y entonces se vuelve ya un hecho más, vamos a decirlo así, de tipo circo. ¿Sí? Y se vuelve algo en el que tiene que atraer gentes, atraer masas. Y vean cómo el mundo celebra esto. Y según ellos, lo recuerdan. Pero realmente el significado que le están dando no es el correcto. Y preguntaba yo esto porque quizás nosotros ahorita pudiéramos criticar a los del mundo y le pudiéramos decir, ay, qué bárbaros, cómo son. Ya, pues, están fuera del contexto. Pero por eso les preguntaba yo, para nosotros hoy en día, ¿qué es lo que realmente significa la resurrección? ¿Tiene un significado para nosotros en el día a día? ¿O solamente es una etapa más, o solamente es una fecha más en el que celebramos, en el que recordamos? ¿O realmente tiene ese significado trascendental? Y algo también curioso, hermanos, en este proceso de celebración que hace el mundo. Fíjense, y no sé si ustedes lo han notado, pero celebran y le dan más énfasis a la parte de la muerte, de la crucifixión. Pero el mundo no celebra la resurrección de Cristo. ¿O a poco sí? ¿A poco han visto alguna representación acerca de la resurrección de Cristo? Normalmente, ¿en qué se enfatizan? En la crucifixión. Y una vez que termina el proceso en donde ya es crucificado aquella persona, o al menos el intento, ya, ahí termina todo eso. Y hoy no hay nada, no hay ningún recordatorio, no hay nada que el mundo esté celebrando. Entonces, vamos a ver, hermanos, que no es que la muerte de Cristo no tenga un valor en sí, pero carecería, hermanos, de ese mismo valor, como lo dice el apóstol Pablo, como lo vamos a ver, si Cristo no resucita, si Cristo no hubiese resucitado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Vamos a ver allá en 1 Corintios 15. ¿Qué dice acerca de eso? No es que la muerte de Cristo no tenga un significado importante, lo tiene, hermanos, lo tiene. Pero, ¿de qué hubiese servido si Cristo se hubiese quedado en la tumba? ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Corintios 14? ¿Qué dice el 14 y qué dice el 17? A ver. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Nuestra predicación. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo, lo que predicamos, no tiene ningún significado.
no tendría ningún significado. Vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y más adelante utiliza una palabra y dice que somos los más, ¿qué? Hay una palabra ahí que utiliza. Dignos de conmiseración. Eso es lo que el apóstol Pablo habla acerca, hermanos, de que si Cristo no hubiese resucitado. Pero más adelante van a ver allá cómo él cambia totalmente ese concepto. Y dice que eso queda totalmente fuera del contexto del cristiano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que celebrar, nosotros tenemos que recordar este acontecimiento como un hecho trascendental en nuestra vida, porque en la resurrección de Jesucristo, tú y yo tenemos viva la esperanza de nuestra salvación, de nuestra redención, porque en la resurrección de Cristo, hermanos, tú y yo tenemos viva la esperanza de que el día en que tú y yo muramos, vamos a pasar a la eternidad, vamos a pasar a vivir con Jesús, vamos a pasar a estar con nuestro Creador. Ese debe ser el motivo, esa debe ser, hermanos, la razón por la que nosotros año con año debemos estar recordando esto. Y no dejarnos llevar, porque a veces eso es lo que sucede, dejarnos llevar por todo el sistema mundanal, toda la mercadotecnia que está girando alrededor de todo este acontecimiento. Entonces, ¿cuál debería ser el verdadero significado entonces de la resurrección? Veamos lo que dice Luis Berco. Dice: la resurrección de Cristo no consistió en una mera reunión del cuerpo y del alma, sino de un modo especial en que su naturaleza humana, tanto cuerpo como alma, fueron restablecidos en su belleza y fortaleza original, y levantándolos a un nivel muy superior aún. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, acuérdense que Él tenía la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros, los seres humanos, nos morimos? Hay una separación. Hay una separación, así lo dice la Biblia. Que la muerte que nosotros sufrimos, la muerte física, simplemente es una separación del cuerpo y del alma. ¿El cuerpo a dónde vuelve? Al polvo, al polvo. Y el alma regresa a Dios, que es quien la dio. Pero vamos a ver, hermanos, que Jesús, en su naturaleza humana, ciertamente hay una separación. Pero esa separación, hermanos, no es comparable, no se compara a nuestra naturaleza humana. ¿Y qué significado realmente tiene esto? Dice aquí que cuando Jesús resucita, se vuelve a unir, hay una reunión del cuerpo y del alma, pero es de una manera especial en que su naturaleza humana, estamos hablando de la humanidad de Cristo como tal, tanto en cuerpo como en alma, fueron restablecidos, pero en su belleza original. ¿Cuál era la naturaleza? ¿Cuál era la naturaleza de Jesús? Divina. Y lo vamos a ver más adelante cómo Dios dice, cuando habla acerca de la humillación y la exaltación, dice que lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, al contrario de todos los que habían resucitado,
antes que Cristo, antes que Él, Cristo se levantó con un cuerpo espiritual. Esto lo dice en Primera de Corintios. Busquemos Primera de Corintios ahí 15, ahora en los versículos 44 al 45. Antes, acuérdense que antes que Jesús resucitara, Él también en su vida, en su ministerio, realizó algunas resurrecciones. ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál era la diferencia entre esas, vamos a decir así, esas resurrecciones que se dieron con estas otras personas? Por ejemplo, algunos ejemplos y el que nosotros leemos más frecuentemente en la Biblia, ¿no? Es la resurrección de Lázaro. Lázaro, por ejemplo, él fue resucitado. Y ya tenía ciertos días también de haber muerto, porque no sé si recordamos cuando dice que llegaron a la tumba y ya olía, ya su cuerpo estaba empezando en un estado de descomposición. Y sin embargo, Jesús resucita a Lázaro. Pero, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Y así podríamos mencionar varios de esos eventos de resurrección. ¿Cuál es la diferencia entre, pudiéramos nosotros decir, entonces, Lázaro va a resucitar 3 veces? ¿O resucitó 3 veces? ¿O cuál es la diferencia entre esa resurrección que ellos tuvieron? Porque aquí la Biblia dice que Jesucristo fue el primogénito. Dice, las primicias de los que durmieron. Cuando habla acerca de esto, hermanos, se refiere precisamente a que Jesucristo tenía que sufrir este proceso, tenía que morir, pero tenía también que resucitar. Y en el proceso de resurrección, al Él triunfar sobre la muerte y ser el primero, como lo dice aquí la Biblia, nos trae con ellos, nos trae con esta resurrección, trae a nosotros el cumplimiento de todas las promesas que se mencionan en la Biblia para nosotros, hermanos. Como lo señala el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, de nada hubiese servido que Lázaro hubiese resucitado, de nada hubiese servido que otros hubiesen resucitado. Porque en Jesucristo, hermanos, al momento en que Jesucristo resucitó de los muertos, nos trajo con ellos. En palabras sencillas para nosotros, la victoria. Nos trajo también el triunfo sobre la muerte, que tú y yo un día también vamos a experimentar. Por tal motivo ha sido llamado las primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20, ¿qué dice, hermanos? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ajá. Vean que utiliza una palabra allá. ¿Por qué no utiliza la palabra muerto? ¿Por qué utiliza la palabra durmieron? Normalmente cuando se habla, hermanos, de los cristianos, de aquellos que murieron en Cristo Jesús, no se utiliza la palabra muerto, sino se utiliza la palabra durmieron, duermen. Y era necesario que Jesucristo pudiera resucitar para que se pudiese cumplir, para que pudiese darnos a nosotros la vida eterna. Él fue hecho, Él cumplió primero este proceso. Y a través de esa resurrección, nosotros, hermanos, también tenemos esa resurrección.
en la vida postrera. Es el primogénito entre los muertos. Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todas tenga la primicia. Vean que allí se vuelve a repetir también eso. Él fue el primero, hermanos, que experimentó la muerte, para que también Él pudiera triunfar sobre la muerte. Así que si Jesucristo triunfó sobre la muerte, nosotros también tenemos esa esperanza, porque Él experimentó primeramente eso y Él resucitó también. Así que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Él y con Él. Apocalipsis 1:5. Vean, allí también en Apocalipsis se vuelve a hacer mención acerca de que Él es el primogénito entre los muertos. Pero además allá Apocalipsis añade que precisamente a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros somos lavados, nosotros somos limpios. Y entonces es necesario, hermanos, que todo cristiano antes, para que pueda resucitar, para que pueda vivir en vida eterna, ¿qué debemos de ser hechos antes? Lavados, limpiados. Hay una predicación que se llama Cristianos sin Sangre. Así se llama. Cristianos sin sangre. Y se refiere precisamente, hermanos, a la multitud de hombres, de mujeres que están en las iglesias, que participan dentro de las iglesias, que forman parte incluso del gobierno de la iglesia. Y el hecho que tú y yo, hermanos, estemos aquí, el hecho que tú y yo participemos o estemos dentro de la iglesia, quiero decirles que tenemos que preocuparnos y tenemos que ocuparnos, porque acuérdense lo que dijo el mismo Señor Jesús, que no todo el que me dice Señor, Señor va a estar conmigo. Y tenemos que preocuparnos, hermanos, porque para que tú y yo podamos resucitar en el día postrero, necesitamos primero ser lavados con la sangre de Cristo. Necesitamos creer por fe que seremos levantados y que vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero si tú y yo no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, sí vamos a resucitar, porque dice la Biblia que todos van a resucitar, ¿o no? ¿Todos van a resucitar? ¿Cuál es la diferencia? Es correcto, que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Entonces tenemos que preocuparnos, hermanos. Tenemos que preocuparnos. Ya hemos sido nosotros lavados con la sangre de Cristo. Si tú y yo muriéramos en cualquier momento, ¿estamos realmente nosotros preparados? ¿Estamos nosotros conscientes de que en cualquier momento podemos morir? Y podemos morir con la plena conciencia
de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Eso es en lo que nosotros debemos de pensar, hermanos. Ahí es donde nosotros nos debemos enfocar. La resurrección de Cristo, hermanos, tiene muchos significados, pero vamos a revisar cuando menos 3 de estos que ya hemos ido analizando. Fue una declaración por parte del Padre de que Cristo había cumplido las ordenanzas de la ley. Filipenses 2:9. Cuando nosotros leemos Filipenses, hermanos, y cuando leemos allí la humillación y la exaltación, sí, hermano. Lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros hemos leído esa porción de la palabra, hermanos, antes de llegar a ese versículo, se narra allí cómo dice que Dios siendo Él mismo Dios, no se aferró a su naturaleza, sino que se despojó de todo ello. Y vamos a ver que la palabra sumo se utiliza en los dos extremos, porque dice que se humilló hasta lo sumo, pero también vamos a ver que Dios lo exaltó. La palabra sumo, ¿qué connotación da aquí, hermanos? En los dos sentidos puede dar. En uno significa lo más bajo en que pueda caer una persona, ¿sí? La humillación total. De hecho, hermanos, el viernes que nuestro hermano Namán predicaba acerca de las primeras 3 palabras, ¿verdad? Y hablaba acerca del proceso de la crucifixión. ¿Se acuerdan que él decía que esta muerte no era algo de los judíos precisamente, ni de los romanos, sino que fue una adopción que hicieron? Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, y de hecho Gálatas lo vuelve a mencionar allá, el apóstol Pablo en Gálatas lo menciona, y dice que la persona que moría colgado en un madero, ¿saben cómo era considerado? Maldito, así es. La persona que moría en un madero era la humillación más baja que podía tener una persona. Y la maldición precisamente de morir en una cruz recayó sobre él. Entonces, hermanos, vemos allí en Filipenses que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero también, hermanos, la resurrección simboliza la justificación, la regeneración y la resurrección final de los creyentes. Romanos 6:4, 4 y 5. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vean, hermanos, las implicaciones que tiene este versículo, y si nosotros lo aplicáramos en nuestra vida, dice que somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué significado tiene para ustedes el poder leer esta parte de la Biblia cuando dice que somos sepultados juntamente con Cristo? Somos sepultados. Y además, ¿qué dice allá? ¿Qué dice, hermanos?
fin de que no sirvamos más al pecado. Vean que allí hay un proceso. Dice que somos juntamente sepultados con Cristo, para que también nosotros podamos, ¿qué? Resucitar. Ahora, aquí no está refiriéndose, hermanos, no está refiriéndose a que nosotros tenemos que entrar a la tumba con Cristo. De una manera simbólica está representando, hermanos, qué trascendencia tuvo la muerte de Cristo. Para nosotros, hermanos, para nosotros hoy en día, la muerte de Cristo debe de tener más un significado en nuestra vida espiritual. ¿Saben qué significa morir? El apóstol Pablo dice: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, ¿qué sucede con nosotros en nuestra vida cuando alguien nos hace algo? Lo primero que resalta es eso. Nuestros sentimientos, nuestras emociones afloran. Y eso es precisamente lo que queremos hacer. Y si la Biblia habla de que nosotros debemos ser sepultados juntamente con Cristo, ¿qué fue el proceso que sufrió nuestro Señor Jesucristo antes? También lo veíamos allá en el libro de Isaías el viernes. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, no abrió su boca. Nosotros no abrimos nuestra boca. Soportamos. ¿Sabían que tú y yo, desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vamos a decir así, empezamos ese proceso que Jesucristo sufrió de el viernes hasta... ¿A qué hora murió el Señor Jesús? Hasta las 3 de la tarde. Nosotros lo experimentamos en toda nuestra vida. Nada más que la reacción de nosotros es totalmente diferente, hermanos. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te hace algo? ¿Te acuerdas de la cruz de Cristo? ¿Qué emociones experimentas en tu vida cuando alguien te hace un daño? Cuando alguien dice algo mal de ti, cuando alguien te ve mal. A eso es lo que se refiere realmente la palabra aquí, hermanos. Cuando dice que nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo. Y si nosotros no podemos, si nosotros no tenemos la capacidad para poder soportar eso, entonces, hermanos, no podremos tampoco resucitar con Cristo. Porque es necesario que también nosotros padezcamos. Y el apóstol Pablo más adelante va a decir también: y si tenemos que padecer aún como si fuéramos malhechores, ¿qué tenemos que hacer? Soportar. Tenemos que soportarlo, hermanos. Primera de Corintios 6:14. El Señor, así como lo levantó, así como levantó a Jesús de la tumba, así también nos levantará a nosotros. ¿Crees eso, hermano? Yo como que les veo así como que más o menos, como que sí, pero en el momento en que nosotros estamos experimentando, yo no lo he experimentado y yo creo que quizás hasta
el día, si Dios nos da la oportunidad de poder experimentarlo, porque hay quienes no tienen ese tiempo para poder tener una plática consciente con su Creador. Hay personas que mueren al instante. Hay personas que tienen un tiempo todavía en el que tal vez sufren algunos dolores, padecimientos, pero su muerte no es instantánea. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿nosotros estamos preparados para que en el momento en que Jesucristo nos llame, en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, creemos que esa promesa que dice allá en Corintios se va a cumplir en nosotros? Tenemos que creerlo, hermanos, tenemos que creerlo. 15:20, ahí mismo, 1 Corintios 15:20 al 22. Vean que todos los versículos, yo espero que lo hayan ido anotando o al menos los hayan ido subrayando. Todos los versículos que hemos estado mencionando hablan de alguna manera de la resurrección. Todos tienen que ver, todos hacen mención de la resurrección de Cristo. Habla acerca de que Jesucristo es la primicia de los que durmieron. Y aquí se le añade y dice que así como el pecado entró por un hombre, en Adán todos son muertos, pero en Cristo somos vivificados. Esto, si nosotros nos trasladamos, hermanos, hasta el principio de lo que narra, de lo que nos enseña la Biblia, vamos a ver de qué sucedió con el hombre a partir de que comete pecado. ¿Qué trae el pecado a nuestra vida? Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, eso es en Adán. ¿Qué sucede en Cristo? Todos somos vivificados. Pero para que tú puedas ser vivificado, para que una persona pueda ser vivificado, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Mientras eso no suceda, hermanos, mientras la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no sea una realidad en nuestras vidas y sea solamente un recordatorio, sea solamente un hecho histórico en nuestra vida, no va a tener ningún efecto. No va a tener ningún efecto. Y no importa, hermanos, si tú cada año, cuando vienes al culto de crucifixión y escuchas una alabanza y lloras y traes a la memoria eso no tiene nada, hermanos. El hecho de que tú expreses tus emociones no te añade absolutamente nada. El hecho de que tú puedas ver la película La Pasión de Cristo y cuando tú la ves, tal vez lloras porque estás viendo una representación, eso no te añade absolutamente nada, hermanos. Debe ser una realidad en nuestra vida, lo debemos de vivir en el día a día. ¿En dónde? En nuestras casas, con nuestras familias, en el trabajo, aquí en la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos muchos problemas, hermanos, precisamente porque no hemos entendido todavía el significado del por qué nos llamamos hermanos. Es increíble, hermanos, que hay tantos problemas dentro de nosotros, dentro de la hermandad como cristianos.
Incluso a veces hay personas que han dicho que a veces se llevan mejor con el mundo que con los de la iglesia. Y eso debería ser totalmente diferente, hermanos. Debería ser totalmente diferente. Tú deberías anhelar venir aquí, decirme voy a encontrar con mi hermano, voy a platicar con él, voy a estar con él, voy a ver, voy a saludar a mis hermanos. Ya quiero ir, ya quiero llegar, porque quiero estar con mis hermanos. Pero en muchas ocasiones, hermanos, solamente se convierte nuestra asistencia a este lugar, solamente se convierte en una tradición, en una costumbre. Pero no está movido nuestro corazón realmente por el significado que tiene para nosotros el ser cristianos, y sobre todo el creer firmemente que la resurrección de Cristo para nosotros no la celebramos solamente en Semana Santa, sino la debemos de celebrar todos los días. Todos los días de nuestra vida deberíamos de celebrar, porque precisamente los primeros versículos que analizamos, cuando dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia. Pero sabemos, hermanos, que no es así. Sabemos que Cristo se levantó triunfante de la muerte, y que con esa resurrección, con ese triunfo, nos dio a nosotros también el triunfo sobre la muerte. Y finalmente, hermanos, la resurrección fue la causa de nuestra justificación. Romanos 4:25. Alguien que busque Efesios 1:20. ¿Alguien más? Filipenses 3:10. Romanos, ¿alguien tiene Romanos? El cual fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por quién fue entregado? Por nosotros, hermanos. El significado de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe de tener para nosotros el más alto valor que como seres humanos pudiésemos nosotros dar. Porque fue por nosotros. Cuando tú y yo entendemos, hermanos, que eso fue por ti, fue por mí, y que no éramos dignos, no éramos merecedores de eso, y Él lo hizo por nosotros. Siguiente cita, Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que operó, dice, levantándole de los muertos. Nuevamente, Filipenses 3:10. Ahí está. Ahí nuevamente estamos reforzando, hermanos, se refuerza eso. ¿Cuánto tenemos nosotros que padecer? ¿Cuánto estás dispuesto? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto tú a padecer por Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a padecer por Cristo? A ver, díganme al menos 3 cosas que hicieron con Jesús. Digo la primera, lo abofetearon, lo escupieron, se burlaron, lo golpearon, lo azotaron. Van 5.
¿Cuántas cosas de esos nosotros hemos padecido? ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando hicieron eso con él? No podía haber hecho algo. ¿Qué dijo al respecto? Mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le cortó la oreja al guardia? ¿Y qué le dijo Jesús? Si yo quisiera, le diría a mi Padre y acabarían con todos ustedes. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos? Porque ahorita estamos estudiando esto, ahorita estamos analizando el poder de la resurrección, el significado de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y nos llamamos cristianos. Y decimos que así como Cristo padeció, también nosotros vamos a padecer. Y si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero a veces nos gusta a nosotros la última parte. Nos gusta más la última parte. Pero no queremos padecer, hermanos. No queremos padecer. ¿Qué haríamos si se burlan de nosotros? ¿Qué haríamos si nos dan una bofetada? Reaccionamos, ¿sí? Pero vean que ya leímos cuando dice allá, ya leímos también lo que dice Romanos cuando dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y lo leemos. Pero una cosa es leerlo, hermanos, y otra cosa es vivirlo, experimentarlo en nuestra vida día a día. Pero para que haya resurrección, para que nosotros podamos experimentar ser vivificados juntamente con Cristo, tenemos también que padecer con Él. Y los padecimientos que nosotros tenemos día con día, hermanos, en nuestras casas, con nuestras familias, en el trabajo, eso es parte de esos padecimientos. La burla. ¿No han sufrido ustedes burla por el hecho de ser cristianos? Menosprecio, incluso a veces hasta de su propia familia. Eso es mal. ¿Sí? También eso es lo que sucede. Eso es menosprecio. Eso es menosprecio. Pero vamos a dejar al mundo allá, vamos aquí adentro de nosotros, los cristianos. ¿Qué sucede, hermanos, hoy en día? Nos miramos, pero nada más de lejitos, ¿verdad? Nos damos esos besos que le da el beso y el beso sale volando para acá porque nunca se lo das a la persona. Tiene que haber, hermanos, en nosotros un cambio. Tenemos que aprender a soportarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque de nada sirve, hermanos, que nosotros celebremos y podamos decir, ay, sí, yo creo en la resurrección de Cristo y yo creo también en sus padecimientos y estoy crucificado juntamente con Él. Pero en la realidad no existe nada de eso. En todas las citas bíblicas analizadas, hermanos, nosotros podemos comprobar la magnitud y la importancia que tiene para nosotros los cristianos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se trata entonces solamente de un hecho histórico, no se trata de una tradición o una fecha más en el calendario. Cada vez que nosotros recordamos la resurrección de Cristo, hermanos, debe de significar la viva esperanza de que tú y yo seremos vivificados juntamente con Él en su segunda venida. Así que vamos a seguir celebrando, hermanos, vamos a seguir recordando esto año con año, hasta el día en que Dios nos llame
a su presencia. Pero este recordatorio, hermanos, debe de ser en nuestra propia experiencia en el día a día. Así debemos de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente, hermanos, como un hecho, como un evento en el año, sino cada vez que estés padeciendo, acuérdate de la resurrección de Cristo. Cada vez que seas burlado, acuérdate de la resurrección de Cristo. Cada vez que estés pasando por un problema, acuérdate de la resurrección de Cristo. Cada vez que estés afrontando alguna situación en la que creas desfallecer, acuérdate de la resurrección de Cristo. Porque esa es nuestra esperanza viva para nosotros. Porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Amén.